Mi cuñada me acusa de deberle 10,000 euros. Mi esposo me traiciona y se lleva mi dinero. Pero no imaginaba que al regresar a casa, todo se volvería en su contra. Siempre supe que la relación con mi cuñada, Sara, era tensa. Constantemente me menospreciaba y hacía comentarios pasivo-agresivos. Siempre intenté evitar confrontaciones con ella, pero las cosas llegaron a un punto crítico cuando Sara me acusó de deberle 10,000 dólares. Me quedé de piedra, ya que nunca le había pedido prestada una cantidad tan grande de dinero. Sin embargo, Sara insistía, y mi esposo, Alejandro, parecía creerle. Sabía que Sara siempre había estado celosa de mi relación con su hermano, y no pude evitar preguntarme si esto era algún tipo de retorcido intento de socavar nuestro matrimonio. Pero me negué a dejar que me ganara. Confronté a Sara con calma, explicándole que nunca le había pedido dinero prestado y que sus acusaciones eran infundadas. Pero ella se negó a retractarse, insistiendo en que le pagara de inmediato. Para empeorar las cosas, mi esposo parecía estar del lado de Sara. No podía entender por qué le creía a ella antes que a mí, su propia esposa. Sentí como si estuviera eligiendo a su hermana antes que a mí, y me dolió profundamente. El comportamiento de Alejandro solo se volvió más irritante con el tiempo. Retiró dinero de mi cuenta bancaria. Después de sacar los 10,000 dólares de mi cuenta, me dijo con una sonrisa que iba a la ciudad con el dinero. Le exigí que no tocara mi tarjeta del cajero automático y que me devolviera el dinero que había tomado, pero él solo se rió y salió por la puerta. No podía creer lo que estaba pasando. Mi esposo me estaba robando y no parecía importarle mucho el daño que me estaba causando. Sabía que tenía que enfrentarlo y poner fin a esta locura. Intenté llamarlo y enviarle mensajes de texto repetidamente, pero se negó a responder. Finalmente decidí tomar el asunto en mis propias manos. Fui al banco y cancelé mi tarjeta del cajero automático para evitar que hiciera más retiros. Cuando Alejandro finalmente llegó a casa, lo confronté por lo que había hecho. Le dije, sin rodeos, que no toleraría más su comportamiento. Le exigí que me devolviera el dinero que había tomado y que se disculpara por traicionar mi confianza. Al principio, Alejandro trató de negarlo todo, pero pude ver la culpa escrita en su rostro. Sabía que había cometido un error y que me había robado, pero me negué a dejarlo escapar tan fácilmente. Me mantuve firme, negándome a ceder hasta que Alejandro hubiera hecho las cosas bien. Pero no cedió, ni un centímetro. Me miró con una fría mirada acerada y dijo que le iba a dar el dinero a su hermana sin importar nada. Sentí una oleada de ira dentro de mí, pero traté de mantener la calma y la razón. Le dije que no podía simplemente tomar mi dinero y dárselo a otra persona, especialmente cuando la deuda era falsa. Pero él simplemente me ignoró, diciéndome que no le importaba lo que yo pensara y que su hermana necesitaba el dinero más que yo. Estaba hirviendo de ira y no podía creer que mi esposo estuviera siendo tan insensible y egoísta. Era como si no le importara en absoluto ni yo ni nuestro matrimonio. Luché con uñas y dientes, tratando de hacerlo entrar en razón. Le supliqué que me devolviera el dinero, pero él simplemente se quedó allí con una mirada presumida en su rostro, como si tuviera todo el poder. Estaba enfurecida por su comportamiento. ¿Cómo podía tratarme así después de todo lo que habíamos pasado juntos? Me sentí herida, traicionada y humillada, todo a la vez. Pero Alejandro simplemente volvió a salir, dejándome sola e indefensa. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba y no sabía qué hacer. Respiré hondo y tomé mi teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía lo que tenía que hacer. No podía permitir que mi esposo se saliera con la suya. Marqué el 911 y les conté todo lo que había sucedido. La operadora escuchó pacientemente y me aseguró que enviarían una unidad a mi casa. Esperé ansiosamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras me sentaba en el sofá con los ojos pegados a la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de un coche de policía acercándose. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, con el corazón acelerado por la anticipación. Los 2 oficiales que llegaron a la puerta fueron amables pero firmes mientras me interrogaban sobre lo sucedido.
Les conté todo, sin ocultar nada. Escucharon atentamente y tomaron notas mientras hablaba, asegurándome que harían todo lo que estuviera a su alcance para ayudarme. Mientras hablábamos, pude sentir la presencia de mi esposo acercándose, y mis nervios empezaron a apoderarse de mí. Sabía que este iba a ser el momento de la verdad, el momento en que todo llegaría a un punto crítico. Tal como lo había predicho, Alejandro entró por la puerta unos minutos después, con una mirada de sorpresa e incredulidad en su rostro, al ver a los oficiales de policía en nuestra sala de estar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz elevándose con ira. Los oficiales le explicaron la situación con calma, diciéndole que habían recibido una llamada de su esposa y que estaban allí para investigar un posible robo. Alejandro quedó desconcertado, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. Tartamudeó y trató de poner excusas, pero los oficiales fueron firmes e insistentes. Le exigieron que entregara el dinero que había tomado de mi cuenta, y él, a regañadientes, les dijo que el dinero estaba con su hermana. No iban a dejarlo escapar tan fácilmente. El shock en su rostro era palpable, y pude ver que no esperaba este giro de los acontecimientos. Lo observé mientras lo esposaban y lo conducían afuera, al coche de policía que esperaba. Me miró con una mirada de miedo y desesperación, pero solo pude mirarlo con la misma mirada acerada que él me había dado antes. Había terminado con él y sus mentiras. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Alejandro me suplicó que no lo hiciera, diciendo que arreglaría las cosas y me devolvería cada centavo que había tomado. Pero sabía que ya no podía confiar en él. Me había traicionado de la peor manera posible y no iba a permitir que se saliera con la suya. Los oficiales llevaron a Alejandro a casa de su hermana. Sara estaba afuera mientras los oficiales se acercaban a su casa. Pude ver el miedo en sus ojos. Rápidamente corrió adentro y cerró la puerta, tratando de evitar la confrontación. Pero los policías no iban a dejarla escapar tan fácilmente. Llamaron a la puerta y le exigieron que saliera. Sara dudó, pero finalmente abrió la puerta e inmediatamente fue confrontada por los oficiales. Miró a su hermano esposado y comenzó a llorar. Trató de explicarse, diciendo que solo estaba tratando de ayudar a su hermano, pero los oficiales no estaban interesados en sus excusas. Le exigieron que entregara el dinero que habían tomado de mi cuenta. Sara dudó por un momento, pero finalmente entregó el dinero en efectivo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero las cosas estaban a punto de empeorar para ella. Los oficiales le informaron que estaba bajo arresto por ser cómplice de un robo. Estaba conmocionada y no podía creer lo que estaba pasando. Protestó y suplicó clemencia, pero fue inútil. Los oficiales solo estaban haciendo su trabajo, y ella iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción al ver cómo se la llevaban. Me había causado tanto dolor y sufrimiento, y ahora era su turno de enfrentar la música. Me sentí aliviada de recuperar mi dinero, pero mi ira hacia mi esposo no se había disipado. Decidí presentar cargos contra mi esposo y su hermana. No iba a permitir que nadie se saliera con la suya robándome. Alejandro me suplicó que no lo hiciera, pero no iba a permitir que se salieran con la suya. Estaba cansada de que me pisotearan y se aprovecharan de mí. El coche de policía se alejó con Sara y mi esposo bajo custodia. La pesadilla finalmente había terminado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que todo sucedió. Cuando salió el sol al día siguiente, no podía creer que mi vida hubiera dado un vuelco en solo unas pocas horas. Mi esposo y su hermana estaban bajo custodia policial, y yo tuve que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Sabía que tenía que actuar y completar todos los trámites legales lo antes posible. Así que ese mismo día, cuando fueron arrestados, fui a la comisaria y proporcioné todos los documentos necesarios. Conversaciones, mensajes de texto, registros bancarios, para presentar cargos contra mi esposo y su hermana. Al día siguiente, después de regresar a casa de hablar con mi abogado, me sorprendió escuchar que alguien llamaba a la puerta. Abrí y encontré a mis suegros de pie en mi porche, con aspecto angustiado y preocupado.
Me rogaron que retirara los cargos contra sus hijos, suplicándome que tuviera piedad de ellos. Me quedé allí, sin saber qué decir. A pesar de la tensión entre mi cuñada y yo, nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos, y ahora mis suegros me pedían que perdonara y olvidara. Respiré hondo y les dije con calma que lo que sus hijos habían hecho estaba mal, y que tenían que enfrentar las consecuencias. No podía simplemente dejarlo pasar y actuar como si nada hubiera pasado. Pero continuaron suplicando, insistiendo en que sus hijos eran buenas personas que habían cometido un error. Prometieron que nunca volvería a suceder y que me compensarían, por mucho que quisiera creerles. Sabía en el fondo que esto no era un simple error. Mi esposo se había aprovechado de mí y de mi confianza, y su hermana había sido cómplice de todo el asunto. Traté de explicar mi punto de vista a mis suegros, pero no me escucharon. Siguieron insistiendo en que perdonara y olvidara, incluso ofreciéndome dinero para retirar los cargos. Me sentí conmocionada y herida por sus acciones. Sentí como si estuvieran tratando de comprar mi perdón, como si todo esto pudiera resolverse con unos pocos dólares. Pero me mantuve firme, negándome a ceder. Les dije que ya había presentado cargos y que no permitiría que sus hijos se salieran con la suya. Finalmente, mis suegros se fueron, decepcionados y enojados. Actualización 2. Han pasado 8 meses desde que presenté cargos contra mi esposo y su hermana, por robarme. 2 semanas después de que se presentaran los cargos, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza. Fue un doloroso recordatorio de que la justicia a menudo es lenta e imperfecta, pero me negué a rendirme. En esas 2 semanas había solicitado el divorcio. Sabía que no había forma de que pudiera continuar mi matrimonio con alguien que había traicionado mi confianza de una manera tan profunda. No fue fácil, pero era necesario. Cuando mi esposo se enteró, se puso furioso. Me rogó que lo reconsiderara, que le diera otra oportunidad, pero yo estaba decidida. A medida que continuaban los procedimientos legales, me encontré luchando por mantenerme firme. El estrés era abrumador. Pero luego recordé cómo mi esposo y su hermana se habían aprovechado de mí, y mi determinación se fortaleció. Finalmente, llegó el día en que se dictó el veredicto. Mi esposo y su hermana fueron declarados culpables de robo y sentenciados a prisión. También se les ordenó pagar una multa significativa como restitución por el dinero que me habían robado. Había ganado el caso y se había hecho justicia. Pero eso no fue todo. También había ganado el acuerdo de divorcio. Estaba feliz con los que me habían otorgado. Ahora estoy feliz y sigo adelante con mi vida. No ha sido fácil, pero aprendí a ser fuerte y a defenderme. También he aprendido que a veces las personas en las que más confiamos pueden ser las que más nos lastimen. Pero me niego a dejar que eso me impida vivir mi vida al máximo. Estoy agradecida por el apoyo de mis amigos y familiares, y sé que siempre tendré su amor y aliento para guiarme. Los suegros solo están permitiendo el comportamiento criminal de sus hijos. ¿En serio el esposo de la OP no vio venir el divorcio? Le robó. Y no fue solo $1. No eres la culpable. Hiciste lo correcto al presentar cargos. Necesitas proteger tus finanzas. Historia 2. El hermano de mi esposo, Carlos, se casa en el extranjero en 5 meses. Analizamos los costos de los vuelos y el alojamiento y simplemente no podemos pagarlo. Demonios, incluso si tuviéramos el dinero, probablemente no iríamos, ya que es mucho dinero para gastar por solo unos pocos días y tenemos una hipoteca con tasas de interés muy altas. Los novios, Ana y Carlos, especificaron en sus invitaciones que entenderían si la gente no puede ir porque es un gasto considerable, ya que no es un todo incluido, y los invitados tendrán que pagar literalmente por todo, excepto probablemente la cena de la boda. Mis suegros, obviamente, van y ya han decidido que también pagarán los vuelos y el alojamiento de su otro hijo, Miguel, y sus hijos, porque de otra manera no podrían ir. Cuando les dijimos a mis suegros que no íbamos, se ofrecieron a pagar por nosotros también. Ahora,
Mi suegra y mi suegro no están precisamente en una buena situación económica. Y solo les quedan unos pocos años para jubilarse. Solo tienen sus pequeños ahorros de toda la vida y, según las estimaciones, probablemente ya necesitarán gastar alrededor de $10,000 solo para los 4. Mi esposo y yo realmente no queremos aumentar su carga financiera. No le guardamos rencor al otro hermano por tener todos sus gastos pagados, ya que realmente lucha como padre soltero, y él y su pequeño hijo, Mateo, merecen unas vacaciones decentes. Para mí y mi esposo, estamos felices de celebrar la boda por Zoom. Por supuesto, nuestros suegros no se tomaron esta noticia a la ligera, y nos enviaban mensajes constantemente para hacernos sentir culpables y que fuéramos, ya que realmente les molestaría si no lo hacemos. Mientras hablaba con mi suegra el otro día, accidentalmente descubrimos que Ana y Carlos nos llamaron desagradecidos por rechazar la oferta, lo que realmente molestó a mi esposo. Soy la mala por no querer ir a la boda de destino de mi cuñado y rechazar la oferta de mi suegra y suegro de pagar por nosotros. No eres la culpable. Personalmente, creo que las bodas de destino son egoístas y egocéntricas. Son una forma de invitar a un montón de gente y, por lo tanto, crear una obligación percibida de enviar un regalo, pero sin tener que alojarlos. No es solo el gasto. La mayoría de la gente no tiene tiempo libre ilimitado o tiempo de vacaciones. Cuando decides tener una boda de destino, básicamente estás decidiendo cómo la gente usará su preciado tiempo libre. Lo siento. La boda de otra persona no suena como mi idea de unas vacaciones. No es desagradecido no querer que alguien despilfarre sus ahorros por tu bien, si los novios quieren tanto que estés allí. O bien necesitan trasladar la boda de vuelta a casa, o pagar tus gastos ellos mismos. Es el riesgo que corres cuando eliges celebrar tu boda lejos de tu familia. No eres la culpable. Si los novios quieren tanto que estés allí, pueden ofrecerse a pagar, en lugar de hacer que un par de ancianos que viven con un ingreso fijo lo hagan. ¿Qué tal si tu esposo le pide a su hermano que pague solo por él para que vaya? ¿Sería eso aceptable? Tal vez la pareja podría permitirse el lujo de volar a una sola persona, y es su hermano. Solo asegúrate de que no intenten pedir un reembolso a tus suegros. Historia 3. Un poco de contexto. Hannah, 26, femenino. Y yo, 25, femenino. Hemos sido mejores amigas durante 4 años. Ella todavía estudia a tiempo completo, mientras que yo he estado trabajando durante los últimos años. Durante nuestra amistad, se ha convertido en la norma que yo pague por las dos cuando salimos a hacer algo juntas porque, obviamente, ella no tiene dinero y no está trabajando en absoluto. Permítanme decir que nunca me ha importado esta dinámica y siempre le hago saber que no tengo problema en pagar por ella. Anoche me envió un mensaje de texto pidiéndome que hiciera a planes y diciendo que le encantaría verme y pasar tiempo conmigo, ya que han pasado algunas semanas desde que nos vimos. También me hace saber que no tiene dinero, pero que le encantaría hacer algo conmigo. Me dice que no tiene cómo volver a casa en Lyft ni dinero para Uber, así que le dije que pagaría por nosotras en el bar y que con gusto la llevaría a casa después. Espero alrededor de 2 horas a que me avise que está lista y finalmente nos encontramos en el bar. Una vez que entramos, me hace saber casualmente que invitó a un chico con el que ha estado hablando. Esta era la primera vez que se veían, y que él estaba sentado esperando en una mesa para ella, solo. Por supuesto, esto me confundió porque, ¿por qué no mencionó esto antes? No le dije nada hasta más tarde en la noche, después de haber estado pagando por todo y sentada allí, incómodamente, haciendo de mal tercio entre ellos. Le dije que me sentía un poco utilizada y que parecía que solo me había invitado porque necesitaba que financiara su cita. Terminamos discutiendo, así que decidí irme a... Le dije que encontrara su propio camino a casa y me fui. Esta mañana me desperté con un mensaje de texto de una de nuestras amigas en común diciéndome que soy una tonta por dejarla en el bar sabiendo que no tenía cómo volver a casa. Me siento mal porque tal vez debería haberla llevado a casa en lugar de dejarla allí.
Soy la mala. Edición para información adicional. Su prima la dejó en el bar, y yo conduje en mi propio coche. No eres la culpable. Pero seamos justos. ¿Realmente sabías que no tenía cómo volver a casa? Porque te mintió y te manipuló sobre todo lo demás esa noche. ¿Cómo ibas a saber que estaba diciendo la verdad sobre el transporte? Especialmente porque, por lo general, las personas que dependen de otros no se pelean con ellos si no tienen un plan de respaldo. Quiero decir, ahora es obvio que podría haber estado diciendo la verdad, pero era razonable suponer que no lo estaba haciendo. Por cierto, yo he sido la persona que depende de la generosidad de los demás. Y quiero que sepas que siempre ofrecía pasar tiempo en lugares gratuitos o baratos primero. Y hacía pequeñas cosas como productos horneados para devolver los favores. Uno de mis favoritos son los paseos por el bosque. Si tus amigos insisten en lugares donde se necesita gastar dinero, no son tus amigos, no eres la culpable. Literalmente, he tenido algunas situaciones similares con amigas con las que pensaba que era súper cercana y ya no soy amiga de estas personas, porque soporté estas tonterías durante mucho tiempo. Finalmente dejé de lidiar con amigas así, y mi vida es mucho mejor ahora. Tal vez no sea tan sociable de forma regular, pero todavía salgo y realmente disfruto bebiendo y conociendo gente nueva. Tal vez no sean mejores amigos, pero los verás por ahí y es casi mejor.